La Pinot Gris o Pinot Grigio es bastante curiosa. Es una mutación de la uva Pinot Noir, pero resulta que el mercado, el estilo y la percepción la tratan como si fueran uvas distintas, como si fueran dos mundos completamente diferentes. Vamos a ver por qué sucede esto. Tenemos que tener claro que es la misma uva, aunque la llamemos de dos maneras distintas. Genéticamente es el mismo. La Pinot Gris o Pinot Grigio, en función de cómo se cultive, la región y el producto resultante, se entiende de una forma u otra. Cuando hablamos de Pinot Grigio, nos estamos refiriendo a la parte italiana, mientras que si hablamos de Pinot Gris, hacemos referencia a Alsacia, a Alemania. Este nombre viene precisamente por la tonalidad que tiene la piel de esta uva. Son tonos rosáceos, grises. De ahí que la llamemos y la conozcamos con este nombre. La cuestión es que nos encontramos expresiones de esta uva muy diferentes en el mercado y hay que entender por qué, cómo sucede esto y así podremos leer mucho mejor una etiqueta de vinos elaborados con Pinot Grigio. Para empezar, si nos vamos al viñedo, veremos que ahí suceden ya muchas cosas. Cuando las plantas producen mucho volumen de uva, mucha cantidad de granos, encontramos que son vinos más ligeros, algo más neutros. Esto se encuentra de forma masiva en Italia, donde elaboramos en gran cantidad este estilo de vino. En cambio, si estos rendimientos son más bajos, es decir, cogemos menos racimos de uva de cada uno de ellos, encontramos vinos más concentrados, con más textura, más complejos. Esto se encuentra más extendido en zonas como puede ser Alsacia. Lo interesante es que, como tiene mucha capacidad de adaptarse a diferentes suelos, encontramos expresiones muy distintas en diferentes países del mundo. Es una de las ventajas que tiene esta uva. Una vez en la bodega, cuando vamos a vinificar esta uva, existen diferentes palancas que van a definir el estilo de vino que vamos a tener. Por ejemplo, pensamos en el momento de la vendimia. Si vendimiamos relativamente temprano, lo que estaremos consiguiendo es mucha acidez. Y esa acidez es muy representativa de los vinos de Pinot Grigio elaborados en Italia. Por lo contrario, si lo que hacemos es una vendimia tardía, es decir, dejamos que la uva sobremadure en el viñedo, encontraremos mucha mayor concentración de azúcares, por lo que el producto final será muy distinto, será más complejo e incluso seremos capaces de percibir este dulzor cuando lo probemos. Esto es mucho más típico de los Pinot Gris de Alsacia. Con la fermentación sucede más o menos lo mismo. Si fermentamos a temperaturas altas o bajas, definiremos un perfil distinto. Más baja sea la temperatura, más fresco, encontraremos los aromas más cítricos que son típicos de la Pinot Grigio. En cambio, si esa temperatura es más alta, los aromas evolucionan un poco yéndonos más a fruta tropical o de hueso, típicos de la Pinot Gris. Y así, con muchas decisiones que va a ir tomando el equipo técnico de la bodega buscando un resultado en concreto. No quiere decir que una región esté obligado a elaborarlo de una forma, sino que tiene la tradición de hacerlo de una determinada manera. Lo mantenemos con sus lías y hacemos un batonnage. Introducimos ese vino en barricas de madera, maloláctica, sí o no. Todo esto va a configurar el vino final y va a determinar qué producto estaremos probando. Además, un estilo muy típico de la Pinot Gris son sus versiones dulces. El término SGN, que encontraréis en algunas botellas, quiere decir selección de granos nobles. Son aquellos granos que se han seleccionado por estar afectados por la podredumbre noble, es decir, aquel hongo que va secando poco a poco la uva hasta concentrar muchísimo azúcar. Así, a modo muy resumen, tenemos que tener claro que hay dos bloques principales. Italia, que es el mayor productor mundial de Pinot Grigio, es el que encontramos el estilo más fresco, más fácil de beber, sin tanta complejidad. Aromas a cítricos, a manzana verde, son los que encontraremos más típicamente. Zonas como el Véneto o Alto Adige elaboran los vinos representativos de Pinot Grigio. En cambio, en Francia, concretamente en Alsacia, encontramos la otra parte de esta uva. Vinos mucho más suntuosos, más complejos, incluso muchos con azúcar residual. Ahí buscamos la textura, la fruta muy madura, nada que ver con el estilo más fresco y desenfadado que tiene la Pinot Grigio. Recordad también que es muy común en esas etiquetas encontrar la palabra vendimia tardía, la VT o la SGN de la selección de granos nobles. Pero esto no termina aquí. Países como Alemania, Austria, Estados Unidos, Argentina, Nueva Zelanda también son productores y cada vez más de grandes vinos elaborados con Pinot Gris. Vamos a hacer la prueba y vamos a ver realmente cuando probamos un Pinot Gris o un Pinot Grigio cuáles son sus diferencias en el paladar, para que sepamos reconocerlos si alguna vez lo catamos a ciegas. ¿Qué podemos esperar encontrarnos si probamos un Pinot Grigio común de Italia?
Sobre todo las notas cítricas son las que van a tener más protagonismo, como lima, limón, incluso el pomelo, y también algún recuerdo de manzana verde. Al final este vino es ácido, es ligero, es refrescante, está pensado para que sea fácil de beber, sin muchas complicaciones. Es un vino ligero, ágil, muy desenfadado y muy fácil para combinar en multitud de ocasiones. Si nos vamos a la Pinot Gris de Alsacia, las notas frutales también están muy presentes, pero estamos en otra familia. En este caso, lo que nos viene a la nariz sobre todo son las frutas de hueso, como pueden ser el melocotón y el albaricoque. Algunas notas de miel y sobre todo la fruta que notamos está mucho más madura, no es tan fresca como la que encontramos en su versión italiana. Al probarlo, la sensación es mucho más suntuosa, tiene mucho más peso, más cuerpo en boca. Aunque también tiene acidez, no es tan marcada, no es tan pronunciada como en la versión italiana. Y además el final, el gusto que nos deja en la boca, es más largo, más prolongado. Lo sentimos durante más tiempo. En este caso es su versión seca, por lo que no somos capaces de notar nada de azúcar en la boca. Es muy posible que nos encontremos versiones que sí la tengan. Por último, cabe decir que estos vinos suelen tener un buen potencial de guarda. Es decir, mientras que el Pinot Grigio suele ser un vino pensado para consumir durante el año, los vinos elaborados con Pinot Gris de Alsacia tienen cierto carácter de envejecimiento. Es decir, están preparados para aguantar el paso del tiempo e ir evolucionando. Tales son las diferencias en el estilo que hoy en día es una decisión de marketing pensar cómo elaboramos el vino y cómo lo etiquetamos. Escribir la palabra Pinot Grigio sugiere frescura, un vino fácil de beber, desenfadado. Mientras que escribir Pinot Gris estamos ante algo más serio, más gastronómico, con mucho más peso. Muchas bodegas del Nuevo Mundo lo que hacen es acogerse a un nombre o a otro en función de aquello que quieran transmitir con su etiqueta. Ahora, cuando leamos una etiqueta y veamos la palabra Pinot Grigio o Pinot Gris, ya sabremos de qué estamos hablando. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.